¿Ya tienes activo el micrófono, Ángela? Ya, ya. Y ese pegaste. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a quienes nos acompañan de manera presencial y también muchísimas gracias a quienes están conectados en nuestras redes sociales. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta importante conferencia sobre los derechos humanos y la diversidad sexogenérica. Hoy nos reunimos para reflexionar, aprender y dialogar sobre temas fundamentales que afectan a nuestra sociedad. La educación para la paz y el bienestar son esenciales en nuestra búsqueda de una convivencia armoniosa y justa. En este contexto, los derechos humanos y la diversidad sexogenérica ocupan un lugar central. Permítanme compartir algunas ideas clave al respecto. Los derechos humanos son universales e inalienables. Representan los valores fundamentales que garantizan la dignidad y la igualdad de todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, raza o creencias. Como educadores tenemos la responsabilidad de transmitir estos principios a las nuevas generaciones. Sobre la diversidad sexogenérica, debemos reconocer y respetar la diversidad en la expresión de género y la orientación sexual. La inclusión y el entendimiento mutuo son pilares para construir una sociedad más justa. La educación debe promover la aceptación, la empatía y la lucha contra la discriminación. Sobre la paz y el bienestar, la paz no es solo la ausencia de conflictos armados, sino también la presencia de justicia, igualdad y respeto. La educación puede ser un poderoso instrumento para prevenir la violencia y fomentar la comprensión entre diferentes grupos. Busquemos la paz a través del conocimiento y la tolerancia. En esta conferencia escucharemos a César Adrián Grijalva Soto, un experto en derechos humanos, quien nos brindará su visión y su experiencia. Aprovechemos esta oportunidad para aprender, cuestionar y debatir. Juntos podemos contribuir a un mundo más inclusivo y equitativo. Les voy a hablar un poquito del currículum de César, que es bastante amplio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, así que también es cimarrón. Y tiene muchísimos diplomados, voy a ir mencionando algunos de ellos. Tiene un diplomado en materia de derechos humanos, de paz aplicada, de derechos humanos y trabajo social, un diplomado en competencias docentes, en impartición de cursos de formación de capital humano, de formación a personas promotoras de los derechos humanos en la comunidad. Tiene un diplomado también en formación en derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Otro en perspectivas de niñez, adolescencia y juventud. César cuenta con experiencia profesional como maestro frente a grupo desde el año 2012, impartiendo diversas asignaturas como formación cívica y ética, cultura de la legalidad, historia universal, historia de México. Desde 2016 forma parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, primero encargado de los módulos informativos y ahora como capacitador certificado. Actualmente es el responsable del programa de capacitación y académico de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como del Instituto Tijuana, impartiendo la materia de Derechos Humanos. César, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación, por la invitación y de verdad que estoy muy contento de estar con ustedes, doctora Katiuska. Gracias por la gestión también, ¿no? De traer estos ejercicios de reflexión y capacitación para todas y para todos ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir
las experiencias que hemos tenido en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos respecto al tema de la diversidad sexual y la diversidad sexogenérica, ¿no? Desde un punto de vista jurídico. Y también compartir algunas experiencias como docente frente a grupo, que estoy segura que muchos de ustedes lo son, están frente a grupo, y seguramente has compartido tu aula con personas trans y vamos a platicar de qué ajustes podemos hacer o qué ajustes han hecho ustedes como maestras y maestros, pero también como alumnas y alumnos, ¿qué debemos hacer ajustes? ¿No debemos hacer ajustes? ¿Qué debemos hacer al respecto, no? Ahorita que vayamos transitando a esos conceptos, debo compartirles que en estos 3 semestres que me ha tocado a mí dar clases en UABC, en la Facultad de Humanidades de Tijuana, he compartido el salón con 4 alumnas y alumnos trans. He tenido 4. No sé si los presentes han tenido personas trans en su salón, pero yo he tenido 4, ¿no? Y entonces, la importancia de conocer esos temas desde el punto de vista social, ¿no? Desde la reflexión es muy importante porque pues la ley ahí está. Yo, como licenciado en Derecho, puedo señalar muchas leyes, pero si la ley no se aplica, no la conocemos, estamos muy lejos de alcanzar una igualdad sustantiva. Ahorita vamos a ver esos conceptos de igualdad sustantiva, qué es la igualdad sustantiva, ¿no? Pero bueno, el día de hoy me invitaron a hablar de derechos humanos y diversidad sexogenérica y viene muy bien el tema porque estamos en el marco del Día contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia. No sé si conocen ese día, 17 de mayo, no sé si lo tenían por ahí en el calendario, pero el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia. Y les cuento la historia del por qué el 17 de mayo. Y vino muy bien el tema, porque estamos en el marco de esa fecha, ¿no? Bueno, porque el 17 de mayo, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud quita del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. O sea, antes de los años 90, la homosexualidad era considerada una enfermedad de salud mental. Y entonces, como era considerada una enfermedad de salud mental, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa con las enfermedades? Pues que tienen tratamiento. Entonces, a las personas se les podía llegar a internar en unas que se llamaban clínicas de conversión, ¿no? Para convertirlas de personas homosexuales, es decir, que se sienten atraídas por su mismo sexo, a personas heterosexuales. Entonces, ¿pueden creer eso? Que en esa tuvimos una parte de la historia en donde eran considerados enfermos mentales. Pues bueno, sí, hubo una parte de la historia que se le consideró una enfermedad mental. 1990, 17 de mayo, ¿no? La OMS quita del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Pero analicemos esas clínicas de conversión. ¿Cómo era una clínica de conversión? ¿Cómo era internar a una persona para que la convirtieran en ser heterosexual? ¿No? Pues bueno, había muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, a los hombres gays se les daba clases de cómo ser heterosexual, cómo comportarse, cómo sentarse, cómo hablar. Pero también había de pronto procedimientos invasivos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Lobotomías, ¿no? Eran terapias conductuales. Casi siempre se hacía incisión a través de la nariz para llegar al cerebro ahí, moverle ahí para resetearlo, ¿no? Entonces, entre otras muchas cosas, ¿verdad? La utilización de la electricidad, la utilización de
choques de baños de temperatura, agua helada, agua caliente. Entonces, las personas, al ser torturadas, porque realmente eso es una tortura, las personas que decían, pues ya me curé, ¿verdad? Ya salgo a la sociedad, cumplo con mi contrato social, me caso, vivo una vida de ser heterosexual, pero pues no es que se curaran, pues era un llamado de ya no me tortures, ya hago lo que tú quieras, pero ya no me tortures. Entonces, evidentemente, el día de hoy, las terapias de conversión, no puede haber un psicólogo o un psiquiatra que te ofrezca una terapia de conversión, porque a todas luces es un fraude y a todas luces sería un acto ilegal. Se los comento porque de pronto todavía en estos años había quien te ofreciera una terapia de conversión. Entonces, estamos, estimadas compañeras, compañeros, en el marco del Día contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, y ya más o menos te conté de dónde viene ese día. Pero bueno, la doctora me presentaba, yo vengo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que somos una institución que somos relativamente jóvenes de haber nacido como institución, somos de los años 90, ¿sí? Nacemos el 90, la CNDH, y a partir de ahí, cada estado de la República tiene una comisión estatal de derechos humanos. ¿Y qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Pues básicamente nos toca a nosotros y a nosotras nos toca investigar presuntas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y cuando hablo de violaciones a derechos humanos, quiero aclarar que son aquellos actos de autoridad, ¿sí? Entonces, cualquier acto de autoridad, cualquier autoridad, servidora, servidor público, municipal, estatal o federal, puede tener una conducta que violente un derecho humano en razón de su figura de poder. Entonces, la Comisión de Baja California le toca analizar todo lo que tiene que ver con cuando un ciudadano, una persona, se siente agredida por parte de una autoridad, ¿no? Nada más quiero aclarar ese punto. Y, como decía la doctora al inicio de la charla, pues los derechos humanos son universales, ¿no? Son para todas las personas, son inalienables, no puedo renunciar a mis derechos humanos, eso quiere decir ser inalienable, pero también son interdependientes, ¿no? Interdependientes quiere decir que si yo gozo de mi derecho a la identidad, pues voy a gozar de otros muchos derechos. Pero si no me respetan el derecho a la identidad, pues seguramente voy a desertar de la escuela, seguramente no voy a querer meter a la escuela, ¿no? Entonces, cuando se viola un derecho, regularmente se violan muchos otros derechos, ¿sí? Eso es la interdependencia. Y hay otro principio que señala la Constitución, que es el de la progresividad. Es decir, los derechos humanos de hace 20 años no son los mismos derechos humanos de ahora. Han venido progresando porque la sociedad ha venido progresando también y tiene nuevas necesidades y nuevos retos, ¿no? Por decir un ejemplo, hasta hace algunos años no se reconocía el matrimonio homoparental, no se reconocía en Baja California el matrimonio igualitario o homoparental, que tiene que ver con este compuesto de dos personas del mismo sexo, ¿no? Mientras que otros estados ya lo reconocían como un derecho, en Baja California no. En Baja California fue hasta después de pandemia. Ahorita no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero fue después de pandemia, 2021, por ahí que se reconoce el derecho al matrimonio igualitario. Y esto fue después de una larga lucha social, una larga lucha de estos grupos que solicitaban, que pedían el derecho a la no discriminación, el derecho al matrimonio, ¿no? Y que por ahí el Congreso pues no daba el sí, no daba el sí, porque además teníamos un código civil en Baja California que decía que el matrimonio era entre hombre y mujer y que era para preservar la especie humana, ¿no? Entonces,
Así decía el código, por lo tanto, pues no se permitía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esta reflexión? A que los derechos humanos siempre ha sido una lucha social. El gobierno o el Estado nunca nos ha dado un derecho humano, más bien hemos tenido que luchar por ellos, ¿no? No me quiero meter en la historia, pero estoy hablando desde épocas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Mexicana, la independencia de Estados Unidos y muchos movimientos sociales, movimientos feministas, muchos movimientos sociales para que el día de hoy tú y yo tengamos estas libertades que hoy tenemos. Entonces, si la doctora Katiuska Fernández nos dijo, oye, los derechos humanos son universales. Bueno, pero yo veo que hay grupos que siguen siendo discriminados. Yo sigo viendo grupos que no tienen al alcance de los derechos humanos o que les cuesta más ejercer sus derechos humanos. Si hacemos una lista, pues es una lista larga de esos grupos, ¿no? Que hoy se les reconoce como grupos en contexto de vulnerabilidad o de atención prioritaria y podemos hacer una lista larga, ¿no? Que hoy no es el motivo de la conferencia, ¿no? Pero pues podemos señalar niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas en contexto de migración, mujeres y, por supuesto, el grupo de la diversidad sexual o comunidad LGBTTIQPA+, ¿verdad? Y los veo así con cara de todas esas letras, ¿no? Y aparte le agrego el plus, el signo de más por sí, para que nadie se me quede atrás, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de esas letras, pero seguramente me voy a concentrar en unos más que en otros, en razón de la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta, porque dentro de la LGBTTIQPA+, las personas transgénero, transexual, son todavía las que pueden llegar más situaciones, vivir situaciones de violencia. Pero ahorita lo platicamos porque nos tiene que quedar bien claro cuál es el concepto de quién es una persona trans, ¿no? Primero. Pues ahorita vamos para allá. Bueno, este grupo de la diversidad sexual que dice, levanta la mano y dice, hey, aquí estoy, no soy heterosexual, pero existo y soy importante y tengo derechos humanos, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis general y yo preguntar al grupo y yo preguntar a las personas que están conectadas, y siempre lo hago en mis grupos, ¿no? Cuando hay este tipo de conferencias, pero no me la tienen que contestar. Siempre les pregunto, ¿alguien del grupo pertenece a la diversidad sexual? Y cuando les pregunto eso, todo el mundo se queda como, uno se voltea a ver al otro, el otro dice como, yo creo que el de allá, y así se empiezan a voltear a ver, pero ¿saben qué? Todas y todos pertenecemos a la diversidad sexual. Todas y todos los que estamos aquí, todas las que están conectados, conectadas, pertenecemos a la diversidad sexual. Seamos heterosexuales o no lo seamos, pero pertenecemos a una gran diversidad de personas. Oye, César, pero ¿por qué no pusiste la H de heterosexual en la LGBT y no está la H? ¿Nos estás discriminando a los heterosexuales, acaso? Pues no estoy haciendo eso. Vamos a analizar a los grupos discriminados, no a los grupos no discriminados. Ser heterosexual no ha representado una discriminación sistemática por ser heterosexual, no ha representado una violencia por ser heterosexual. Entonces, por eso no es necesario hablar del heterosexual. Tenemos que hablar de los grupos no heterosexuales, que son los que han vivido violencia y discriminación y que no han tenido, digamos, garantizado el ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? Por eso, porque a veces sí, en algunas conferencias me han dicho, ¿y nosotros qué? A ver, ¿dónde estamos los heterosexuales, no? Cuando hacemos estos ejercicios de reconocer que lamentablemente hay grupos más discriminados que otros, tenemos que hacer acciones afirmativas, acciones positivas en favor de esos grupos. No sé si han escuchado este término de acción afirmativa, acción positiva o ajuste razonable.
Pero cuando descubrimos que un grupo está en situación de desventaja social, ¿verdad? Este grupo acá está en desventaja social, el gobierno tiene la obligación de hacer acciones positivas, ajustes para que superen la situación de desventaja. Si les pongo un ejemplo, las personas con discapacidad, para ellas tenemos que hacer ajustes razonables. Esa es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque están en situación de desventaja y es obligación del gobierno que superen esas situaciones de desventaja. Es decir, pues, ¿qué ajustes hay? Pues hay unos muy básicos, ¿no? El estacionamiento, el cartón de discapacidad, algunos derechos que se abren en razón de pertenecer a la discapacidad. Son ajustes, no son beneficios, no son privilegios, porque muchas personas confunden, es que le están dando privilegios. No, no son privilegios. Tenemos que reconocer que han estado en situación de desventaja social y tenemos que equilibrar esa desventaja. Entonces, cuando hacemos este tipo de eventos de capacitación, de concientización y señalamos a un grupo en situación de desventaja social, lo que estamos haciendo es un ajuste, una acción afirmativa a favor de este grupo. Porque lo que buscamos es alcanzar algo que dije hace rato, la igualdad sustantiva. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? Se estarán preguntando, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de igualdad, la igualdad legal y la igualdad sustantiva. La igualdad legal es la que está en la ley. En la ley dice que todas las personas somos iguales. La igualdad sustantiva es la que se refleja allá afuera en la sociedad, en la práctica. Y en la práctica hay muchas situaciones de discriminación. En la práctica no estamos siendo tratadas como iguales. ¿Qué debemos hacer? Buscar una igualdad sustantiva. Pero bueno, entonces, sí, todas las personas pertenecemos a la diversidad sexual, ¿va? La comisión, ¿qué acciones ha hecho la comisión hacia este tema de la diversidad sexual? Bueno, cuando no se reconocía el derecho al matrimonio igualitario, las personas iban al registro civil y les negaban el derecho, iban a nuestra oficina y la comisión hacía pues un llamado al registro civil para que se respetara ese derecho, ¿no? Registro civil de pronto nos señalaba el artículo que les dije del Código Civil, ¿no? De Baja California, pero nosotros señalábamos el artículo primero constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues ahí había como un choque de leyes. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Qué ley debe prevalecer? Pues la jerárquicamente más fuerte, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales son la ley suprema de toda la Unión. Y México ha firmado muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, también, ahorita me regreso al tema, pero esto está muy interesante, tengo que contarles que en el 2011, no sé si se han dado cuenta que el tema de derechos humanos parece que se puso así como de boom, por entre comillas, moda, ¿no? Muchos pueden decir, moda, se puso, boom, boom de derechos humanos, ¿no? ¿Saben por qué? Porque en el 2011 la Constitución mexicana tuvo la reforma más importante en materia de derechos humanos que habíamos tenido en la historia. En 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos que coloca al ser humano en el centro de cualquier actuación de parte de la autoridad. Yo cuando voy con las autoridades, con policías, con maestros, maestras, con personal de salud, cualquier persona que trabaja en el servicio público, les digo, al menos tienen que conocer el artículo 1 constitucional. Es obligatorio, seamos abogadas o no seamos abogados. Tienes que conocer el artículo 1 constitucional, ¿no? Que habla de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, inalienabilidad y progresividad. Es obligación de cada autoridad promover, respetar, proteger los derechos humanos. Y luego el artículo es muy claro, las autoridades que no lo hagan pueden ser investigadas, sancionadas, y además nos van a hacer reparar esa violación que cometimos. Entonces, sí necesitamos conocer del artículo 1, sí necesitamos conocer de estos temas.
¿sí? Es una obligación de parte de nosotras las autoridades. Entonces, en el 2011 hubo esta reforma, por eso ustedes pueden ver así derechos humanos por aquí, derechos humanos por allá, porque esa reforma viene a reforzar la dignidad humana, ¿no? Ese concepto de dignidad, que todas las personas somos valiosas, merecedoras, apreciadas y preciosas, axiológicamente hablando, ¿no? Pero bueno, me regreso al tema de qué pasaba. Venían con nosotros, les negaban el matrimonio, venían con nosotros y se lograba desatorar en razón de los tratados internacionales y de la propia Constitución esa situación. Hasta que por fin el Congreso, pues, reconoce el matrimonio igualitario, entonces las personas ya van a registro civil y se casan sin tener que ir después a la comisión por su propio derecho, ¿vale? Y otras de las acciones, por supuesto, es que las personas pueden cambiarse su nombre, ¿no? A hacer una adecuación en el acta de nacimiento, una adecuación para que el nombre corresponda a tu expresión de género, a tu identidad de género. Eso también lo pueden hacer las personas. Pero bueno, vámonos rapidito a algunos conceptos básicos que quiero señalar para irme a las letras, ¿no? Un poquito a las letras que componen, ¿no? Pero sí me gusta hablar un poquito así rapidísimo del sexo, que tiene que ver con las condiciones biológicas al nacer, ¿verdad? Hombres, mujeres, pero también personas intersexuales, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que es hombre? Pues por sus genitales, mujeres por sus genitales, y una persona intersexual, bueno, porque puede compartir ambos órganos sexuales reproductivos de hombre y mujer, ¿no? Antes se le conocía como hermafrodita, no sé si se acuerdan de ese término de hermafrodita. Pues bueno, ya no se le conoce como hermafroditismo, sino más bien como una persona intersexual. Es una condición biológica, ¿sí? En ese sentido. Luego, pues viene el género, que son las ideas, los constructos sociales, las mujeres así, los hombres así. Son constructos sociales, ¿no? Que la sociedad cree el hombre que debe la mujer. Y ese está bien interesante porque afortunadamente el género se puede deconstruir, se puede reaprender. Y así ha pasado, ¿no? Por muchos años. Pero también el género ha dictado como muchas reglas, ¿no? Si nos vamos a las escuelas, por ejemplo, y si nos vamos al sector más básico, ¿no? Al sector primaria, secundaria, pues los reglamentos, ¿cómo se construyen? Con ideas de género, ¿no? Es decir, los hombres tienen que ir con el cabello así. Las mujeres tienen que ir con el cabello de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa cuando a los hombres les gusta usar el cabello largo, no? Porque esa es su identidad, ese es su libre desarrollo de la personalidad. Pues entonces cuando un chico, ¿no? Se le ocurría, y me voy un poquito más antes, ¿no? Porque ahorita ya hay una apertura un poquito más al respecto. Pero ¿qué pasaba? Pues que me lo regresaban de la secundaria, ¿no? Me lo regresaban de la primaria, de la secundaria, porque traía el cabello largo, porque no cumplía con lo que señalaba el reglamento escolar, ¿no? Pero ese cabello largo para ese niño, ¿verdad? Era muy importante. Se lo cortaba mamá y lloraba ese niño. Entonces, el cabello es parte de su personalidad. Entonces vean cómo de pronto nuestros reglamentos escolares son construidos en razón del género. Los hombres así, las mujeres así. ¿Qué va a pasar o qué está pasando cuando tengamos, y los hemos tenido, a niños trans y niñas trans? ¿No? Les vamos a negar el derecho a la educación, los vamos a regresar porque, pues, aquí yo veo que en la lista de asistencia dice César,
Pero resulta que César viene como con expresiones femeninas. Y además César está pidiendo que le llamen Adriana, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Lo regreso? ¿Qué hago? Muchos los quieren mandar a terapia, psicología. O sea, te señalan que esta situación, mándalo a terapia, ¿no? Entonces, ¿bajo qué fundamento lo mando a terapia? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Si lo mando a terapia porque está sufriendo violencia y discriminación, bueno, ahí hay un fundamento. Pero si lo mando a terapia porque me está diciendo que se identifica como mujer y demás, pues entonces, ¿para qué lo estoy mandando, no? Pero bueno, ahorita voy para allá. Entonces, el género son estas ideas, constructos sociales que afortunadamente también se deconstruyen. Y afortunadamente las juventud en tu generación hubo ideas de género. En la generación mía hubo ideas de género. En la generación de las juventudes ahorita hay ideas de género, ¿no? Tal vez en mi generación era, o en tu generación, ¿se acuerdan de las uñas pintadas, no? Ver a un hombre con uñas pintadas era, ¿no? Un escándalo, y ahora eso es como muy, ya más común, ¿no? Entonces, el género se va deconstruyendo por época también. Eso es lo interesante del género. Luego viene la orientación sexual, ¿verdad? La orientación sexual tiene que ver con quién te sientes atraída, atraído físicamente, intelectualmente, sexualmente, ¿sí? La Constitución lo señala como preferencia sexual. Hay sexólogos que prefieren el término orientación, que te orienta a que te guste un hombre, a que te guste una mujer o a que te guste ambos, ¿sí? Pero bueno, en la Constitución dice preferencia sexual. Dice la Constitución, artículo 1, que ninguna persona podrá ser discriminada, y dentro de esa parte dice por preferencia sexual, ¿sí? Y bueno, esa simplemente es la orientación es quién te gusta, ¿sí? Y luego viene la identidad de género, ¿no? La identidad de género que tiene que ver cómo te identificas, porque pudiste haber nacido sexualmente hombre, pero te identificas con los roles femeninos, ¿no? Esa es la identidad de género. ¿Cómo te estás identificando? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Sí? Y luego vienen, como último concepto básico de esta capacitación, las expresiones de género, ¿no? Las expresiones de género que tienen que ver con que de pronto podemos ver expresiones de género que asociamos que es masculino. Mira la barba, esa es una expresión masculina, pero vean el cabello lacio y el maquillaje, y es una expresión femenina. Pero de pronto también hay personas, ¿verdad?, que pues les gusta usar una falda, o le gusta usar maquillaje, o el cabello largo, ¿no? Y es la manera en que se expresa, ¿sí? Y a veces una expresión de género no tiene nada que ver con tu orientación sexual ni con tu identidad de género. No tiene nada que ver, porque a veces somos muy buenos, las mexicanas y los mexicanos, de poner etiquetas, ¿no? Ah, mira, él parece gay, ella parece lesbiana. Él, ¿no? Le pones una etiqueta a lo que ves. Entonces, si tú de pronto puedes llegar a poner etiquetas de lo que ves, a veces te vas a equivocar, ¿sí? Te vas a equivocar porque una barba, si bien es asociada al hombre, ¿no? Típicamente masculino, ¿verdad? Una barba bien tupida no va a definir su orientación ni su identidad, ¿ok? No la va a definir del todo, no la va a definir. En otros momentos puede que sí, pero tenemos que tener ese cuidado de no etiquetar porque nos podemos equivocar, ¿ok? En el caso de este joven, ¿no? Smith, hijo de Will Smith, ¿no? Es un ejemplo que les puse ahí. De repente él le gusta el vestido, ¿no? Pero su orientación es heterosexual, ¿no? Su identidad es masculina, pero de pronto su expresión cae como en este estándar femenino, ¿no? Es una expresión, ¿ok?
Bueno, esto es una imagen un poquito que señala, ¿no? El tema que les estoy diciendo, ¿no? Sexo, órganos sexuales, orientación, lo pusieron ahí como en el corazón, muy romántico, ¿qué te gusta? Y la identidad lo ponen acá arriba en el cerebro, cómo te identificas, y la expresión, lo que rodea a esa persona, cómo se está expresando. Y después de estos pequeños conceptos básicos, pues analicemos un poquito la LGB, que tiene que ver con la lesbiana, gay, bisexual, ¿verdad? Lesbiana, mujer atraída por otra mujer, gay, hombre atraído por otro hombre, y bisexual, bueno, por ambos. Ser lesbiana, gay, bisexual tiene que ver con una orientación sexual. No tiene que ver con una identidad de género. ¿Sí? Esta es una orientación, ¿quién le gusta? Nada más. Pero a veces confundimos la orientación con la identidad. ¿Okay? Esto, dijimos, es una orientación. ¿Quién le atrae? Después, rápidamente, analizamos las 3T, que tiene que ver con travesti, con transexual y con transgénero. Persona travesti es una persona que se disfraza del sexo opuesto. ¿Sí? ¿Por qué se disfraza? Por muchas razones. Porque le gusta, porque es un actor, porque es una actriz que trabaja y se tiene que disfrazar. Ahora, el que se disfrace del sexo opuesto no quiere decir, no tiene nada que ver con su orientación o su identidad. ¿Sí? El 90 y tantos % de los hombres que se disfrazan como mujer, por ejemplo, son heterosexuales. ¿Sí? Entonces, esa es la persona travesti, persona que se disfraza del sexo opuesto. Y en cuanto a las T's, pues tiene que ver con la persona transgénero y la persona transexual, y aquí sí son una identidad. Aquí ya estamos entrando al terreno de la identidad. Una persona transgénero, por ejemplo, una persona que sexualmente nació hombre, pero que se identifica como mujer, se vive como mujer, se siente como mujer y hace las adecuaciones sociales para ser tratada como mujer. ¿Sí? Persona transexual, igual, persona transgénero, la persona transexual es una persona que además hace adecuaciones físicas, ¿no? Para ella, para esa persona es importante hacer adecuaciones físicas. Implante de mamas, retiro de mamas, por ejemplo, ¿no? En ambas, muchas veces usan la sustitución hormonal o el reemplazo hormonal. Y aquí tenemos que ser muy responsables. Si tú conoces a una persona que está haciendo la transición, o pues en la parte transición, que tú le comentes que la transición la hagan siempre bajo una supervisión médica. Es decir, no me tomo hormonas por tomar hormonas, ¿verdad? Sino que sea bajo una prescripción médica el uso hormonal. Porque cuando una persona por su propia cuenta se toma hormonas, se automedica, pues esto puede causarle muchas afectaciones en su salud, ¿sí? Entonces, el reemplazo hormonal o la sustitución hormonal, si yo quiero transicionar a mujer, a ser mujer, ¿no? Trans y uso hormonas, debe ser siempre bajo supervisión médica. Es decir, el médico me diga cuánto estrógeno, ¿verdad? Debo de tomar, qué estrógeno es, porque si no, pues se les puede colocar en una situación muy vulnerable a su salud. Y aquí yo sí me quiero detener un poco en la comunidad trans, ¿no? La comunidad trans, si tú le preguntas a INEGI, ¿cuál es la población de diversidad sexual que acompaña a México? Creo que INEGI anda como, te va a decir que el 5%. No sé, ¿verdad? 5% te dice INEGI. Hay otras asociaciones civiles que manejan el tema y hay unos que dicen que hasta el 30% de la población en México no sería heterosexual. Entonces, está muy
variado los números, pero si nos vamos a INEGI, te señala como un 5, 7%, ¿no? Dentro de ese porcentaje, ser trans representa el 1%. O sea, es una comunidad de las más pequeñas, ¿no? Pero de las más discriminadas y violentadas, ¿no? México por ahí ocupa, si no mal recuerdo ahorita, el segundo lugar de más crímenes por homofobia, transfobia, es decir, se mata a la persona. Entonces, aquí me detengo un poco con la comunidad trans, porque también de pronto cuando hacen estudios, ¿no? Y hablan de su esperanza de vida, pues andan diciendo que en 35, 40 años, muchos mueren muy jóvenes, ¿no? Muchas personas trans mueren muy jóvenes y vamos a analizar por qué. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el asesinato es un factor, los crímenes de odio. Otro factor es el incremento en el índice de un suicidio, un posible suicidio, que no tiene que ver con ser trans, que tiene que ver con la discriminación y la violencia. Una persona que no se le respeta su identidad en su casa, pero además en la sociedad tampoco, pero además viene a la escuela y tampoco, seguramente puede caer en una depresión, que esa sí es una enfermedad de salud mental que lo puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos como académicas, como académicos, como universitarias, como universitarios? Pues primero conocer del tema, ¿no? Primero conocer del tema, saber que en efecto, efectivamente son un grupo de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad, para que una vez que identifiques que están en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, podamos hacer ajustes y podamos hacer acciones afirmativas en favor de ellas y de ellos. ¿Qué dijimos? Que los ajustes, las acciones afirmativas o positivas no son privilegios. No le estás dando privilegios a un estudiante trans, ¿no? Estás haciendo pequeñas adecuaciones que lo coloquen en una igualdad sustantiva. Se los comento porque hace como 2 años me invitaron a CEART, el día del orgullo, el mes del orgullo gay, me invitaron a CEART en Mexicali, porque la policía estaba sacando un protocolo para la atención de las personas de la diversidad sexual. Entonces yo antes de dar mi plática, se acerca conmigo alguien muy enojado, y me dice, ¿cómo es posible que ahora esta comunidad tenga más derechos que nosotros? ¿Por qué se tiene que hacer un protocolo especial? Así más o menos me dijo. ¿Saben por qué tenemos que hacer protocolos especiales para mujeres, para niñas, niños, para personas de la diversidad sexual, para personas con discapacidad? Porque las mujeres también tienen leyes especiales y convenciones especiales. La Convención Belén do Pará tienen leyes especiales para las mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han alcanzado la igualdad real. Porque lamentablemente siguen siendo violentadas, discriminadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Híjole, ni modo, voy a tener que hacer una ley especial para ti para equilibrar esa desventaja. Pero cuando no sabemos de estos términos de acciones afirmativas en favor de estos grupos, entonces cuando viene la crítica, no, son privilegios, eso no es un derecho, eso es un privilegio, le das privilegios a esta comunidad. Ejemplo, rapidísimo. Cuando se habilita, no sé si en Ensenada, pero en Tijuana se habilitaron unos camiones morados. Aquí también, y esos camiones morados, ¿quién los puede usar? Mujeres y niños, niñas. ¿Y los hombres? O sea, fíjense la crítica. Puede llegar un hombre y decirte, hey, me estás discriminando porque yo no puedo usar ese camión.
La ley para prevenir, erradicar la discriminación en Baja California, artículo 7, párrafo primero, señala que todas las acciones afirmativas, positivas, políticas públicas que hace un gobierno para que un grupo en situación de desventaja logre una igualdad sustantiva, nunca va a ser discriminatoria para el otro grupo. Es decir, si tú como maestra y maestro haces acciones afirmativas, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Es decir, bueno, cerrando el ejemplo del camión, un hombre no puede señalar discriminación porque no se le está discriminando, para eso hay otras rutas, ¿no? Para otro camiones. ¿Y esa acción para qué se dio? Para evitar el acoso, hostigamiento que viven, sufren las mujeres y la violencia. Es una acción afirmativa, ¿sí? Eso es una acción afirmativa. Otro ejemplo, imagina tú que tienes a una persona con discapacidad en tu salón, es ciega. ¿Le vas a aplicar un examen escrito porque para ti eso es igualdad? Pues no, tienes que hacer un ajuste razonable. Y no es un privilegio que le pongas el examen de otra manera, no va a ser un privilegio, va a ser una acción en favor de esa persona que está en desventaja. O a quien le pones un examen y le tapas los ojos, ¿no? Entonces, esta parte de las acciones afirmativas positivas hay que conocerlas y no tenerles miedo. Porque a veces uno como maestro dice, hey, pero si hago esta acción en favor de esta persona, ¿se van a enojar los otros o me van a acusar de discriminación? No. Siempre que hagas un ajuste razonable, acción positiva, acción afirmativa en favor de un grupo históricamente discriminado, jamás te van a poder señalar de discriminación, ¿no? Entonces, vámonos ya nada más al tema, ¿no? Para concluir esta charla de qué pasa en los salones cuando tengo una persona trans, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una chica trans o un chico trans en el salón y no ha hecho su adecuación en el acta de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, tú pasas lista y va a decir Jorge. Y esa persona se acerca contigo y te dice, maestra, maestro, compañeros, ¿verdad? Compañeras, mi identidad es femenina y ¿qué tal que usted me dice Alejandra? ¿Se puede, maestro? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Si nos vamos a esta parte, miren, ¿qué es lo primero que hacemos las maestras y los maestros cuando damos nuestra primer clase? Hacemos el encuadre, ¿se acuerdan? Y en el encuadre hacemos la típica actividad rompehielo, ¿no? Para crear un ambiente de aprendizaje más, pues más bonito, ¿no? Más libre. ¿Y qué hacemos en la dinámica rompehielo? La autopresentación. Entonces, ahí van presentándose. ¿Y cómo te llamas tú? No, pues yo me llamo tal y tal. Y muchas veces los maestros, ¿y cómo te gusta que te nombre? O sea, siempre lo hemos hecho. La verdad es que siempre lo hemos hecho. En ese sentido, siempre lo hemos hecho. Yo como maestro no pierdo nada y tú ganas mucho porque tu identidad es importante, porque te reconozco tu identidad y porque respeto tu dignidad y tu identidad tiene que ver con tu libre desarrollo de la personalidad. Y si eso te va a ti ayudar en el proceso de la inclusión en mi escuela, por supuesto que la voy a hacer. Pero si yo no la quiero hacer, tú ya te me acercaste conmigo para hacer esa pequeña adecuación, me cuesta mucho hacer el cambio y tú dices, bueno, ¿y si te nombro por apellidos? Bueno, también se vale, ¿no? También se puede. Pero si yo no quiero hacer esa adecuación, tú ya te me acercaste conmigo y demás. Y además, te digo caballero, ¿no? Ya tuvimos un asunto allá, un asunto por ahí en donde una adolescente trans, su maestro se refería como caballero. A nadie del salón le decía caballero ni dama. A ella le decía caballero. Pues la chica se salió de la escuela.
desertó. Creo yo que las personas que hemos dedicado parte de nuestra vida a la docencia, ¿no? No queremos que nuestras chicas y chicos se salgan de la escuela. Queremos verlos crecer, desarrollar su proyecto de vida y que sean felices. Es bueno, al menos eso es lo que yo creo. Entonces, cuando no se respeta esa parte de cómo se identifica, incluso en el nombre, pues se le puede generar una situación de estrés, ¿no? Incrementar sus niveles de ansiedad y hasta de depresión. Entonces, la responsabilidad social que tenemos todas y todos es sí aplicar ajustes razonables. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta a nosotros y mucho le ayuda a ellas y ellos. Pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero cuando no tenemos un poquito la concientización, estos números que te estoy diciendo y traemos arrastrando prejuicios que acompañan a la comunidad LGBT+, porque hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios que acompañan a la diversidad sexual. La diversidad sexual no es un tema que inició recientemente la lucha en pandemia. El tema de la lucha por los derechos de la diversidad sexual datan de hace muchísimos años, pero formalmente, digamos, de los años 60, con las primeras manifestaciones en Nueva York, en Estados Unidos, de hombres gays, que estaban hartos y cansados de ser perseguidos por la policía. No nos vayamos tan lejos. En Tijuana, en los años 90, era una sanción administrativa si dos hombres o dos mujeres manifestaban públicamente su amor. Era una sanción administrativa, es decir, los podían multar. Entonces, ¿por qué? Porque se acompaña todo esto de prejuicios, ¿no? Estereotipos y prejuicios que han hecho mucho daño y que abonan a conductas discriminatorias de estos grupos. Entonces, yo como docente universitario, les comparto que he tenido a dos chicas trans y a dos chicos trans en mi salón. Y se acercan conmigo y en el primer día me dicen, profe, ¿puedo hacer esta adecuación en el nombre? Por supuesto. Y se construye un ambiente de aprendizaje inclusivo, un entorno sano, bueno, ¿no? En donde respetemos no solamente su identidad, respetamos su dignidad, ¿sí? Respetamos su dignidad como ser humano. Hay un asunto interesante que la comisión tuvo conocimiento, puede en un preescolar, una niña trans. O sea, este tema ya te lo puedes encontrar en primaria, en secundaria, en preparatoria, mucho más en la universidad. Y entonces la comisión ahí concluía que la escuela retardó el proceso de inclusión de esa niña trans, al momento de no querer nombrarla como se identifica, al momento del tema del uso de los baños. Ese es otro tema que cuando yo voy a las escuelas a hablar de ese tema, hay mucha resistencia, hay mucho estire y afloje, ¿no? Al respecto. En un mundo ideal, pues esa persona que se identifica como mujer, pues debería poder usar un baño de mujer. Al final es una necesidad fisiológica, pero luego hay personas que dicen, no, porque violenta mis derechos como mujer, que una mujer trans entre al baño de mujeres. Yo me quedo, ¿cuál derecho te violenta que una mujer trans use el baño de mujeres? Y a veces me responden y me dicen, pues mi intimidad. Y yo, ¿cómo se violenta el derecho a la intimidad? Pues, y para eso están los cubículos, ¿no? Por ejemplo. Ojo, es un tema complicado a veces de analizar con las personas, con muchas personas. Hay personas que no, que es un tema muy común, muy actual, pero hay personas que sí les cuesta o bueno, también es muy debatible pues las opiniones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente estamos en un país democrático en donde las voces de todas las personas cuentan y que yo nomás vine a platicarles un poquito lo que estamos haciendo en la Comisión de Derechos Humanos. Lo que sí les digo es que esta población, su lucha es de hace muchos años, logran un derecho y se les pone otra barrera y luego la tienen que tumbar y les ponen otra barrera. Regreso rapidísimo al matrimonio igualitario. Decía la gente, pues que se junten,
que se junten pero que no se casen. ¿Para qué se quieren casar? ¿Para qué? Que se junten, ¿no? Eso decía la gente, muchas personas. Cuando había historias en donde una pareja de dos hombres o una pareja de dos mujeres habían vivido toda su vida juntos, una de ellas fallece y entonces la casa que compraron juntas o juntos, el carro, los bienes que habían comprado, moría una persona, ¿no? Y llegaba la familia y decía, esto es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes el derecho de heredarle a esta persona. ¿Me explico? No tenía derechos, esos derechos que se configuran con el matrimonio. Entonces ya quedaba en el desamparo, ¿no? Porque entonces venía un familiar y reclamaba esos bienes que no pude heredarte porque no tengo el contrato civil del matrimonio. Por eso es importante el derecho al matrimonio, pues, porque mucha gente decía, pues, que se junten, pero que no se casen, ¿no? No, no, no. Sí es importante que se casen porque es un contrato civil que a la pareja le va a generar, ¿qué? Pues le va a generar prestaciones, porque si yo trabajaba y yo tenía seguridad médica, no le podía dar seguridad médica a mi pareja. Entonces, por eso era importante. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una institución pública, autónoma, que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos. Debemos reconocer a grupos de atención prioritaria y, por supuesto, que la diversidad sexual, la diversidad sexogenérica entra en un grupo de atención prioritaria a la que tenemos que observar para hacer acciones afirmativas que busquen la verdadera inclusión y que busquen, pues, la igualdad sustantiva que tanto repetí durante mi plática. Entonces, se los dejo ahí sobre la mesa. ¿Has tenido chicas, chicos trans en tu salón? ¿Qué adecuaciones has hecho? ¿Qué retos tenemos? Se los dejo a ustedes ahí para la reflexión. Y bueno, cierro con esa parte de que los derechos humanos son universales, inalienables, inherentes y progresivos. Y bueno, es cuanto a nosotros estamos encantados de haber llevado esta pequeña charla de reflexión y capacitación. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. Bueno, pues de esta interesante plática me quedo con varias notas, como por ejemplo, cuando se viola un derecho, generalmente se violan muchos derechos. Lamentablemente hay grupos más discriminados que otros y cuando hay un grupo en desventaja social, las autoridades deben hacer ajustes razonables para que se superen esas situaciones de desventaja. El ser humano debe ser siempre el centro de actuación y promover y respetar los derechos humanos es parte importante de las responsabilidades de nuestras autoridades. Pues muchísimas reflexiones a partir de tu conversación, la agradezco mucho. Agradezco también mucho a la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California que te permitan esta mañana estar aquí con nosotros. Bueno, pues abro el micrófono para quienes deseen hacer alguna pregunta y también invito a las personas que están en línea escuchándonos, si quieren escribir en este momento alguna pregunta, estoy leyéndolos en la página del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo en Facebook. Buenas tardes. Hola. Para que nos escuchen. Voy a estar en campaña. Sobre todo para los compañeros de la virtualidad, entonces es el micrófono. Hola, buenas tardes. Mercedes Rosalía, ¿me puede decir Lía? Lía. Sí. Oye, Lía, ¿qué tal que no quisiera decirte Lía? Mientras no ¿te me imaginas? recuerde a mi mamá, estoy Exacto. bien. Ven cómo, gracias, Lía. ¿Ven cómo es importante el nombre? ¿Ven cómo es importante que Lía se sienta respetada, a gusto? De eso se trata, pues. De eso se trata. Lía, adelante. Buenas tardes, César Adrián.
o no sé cómo quiere que le diga. César Adrián me gusta, está bien. Muy bien, César Adrián. Mi pregunta tiene que ver con respecto a yo como estudiante, ¿qué evidencias debo de llevar a ustedes las autoridades para, pues ahora sí que Iniciar un iniciar un procedimiento. procedimiento? Porque a veces pues es mi palabra contra la del profesor, entonces a veces he escuchado que no, pues un audio no sirve, una fotografía pues no, entonces para los estudiantes que en algún momento hemos estado en alguna situación de violencia, ¿qué evidencias son las que sí no me pueden refutar al momento de yo ir con ustedes las autoridades? Porque digo, lamentablemente a veces pues es la palabra de uno contra la del profesor y el profesor es una autoridad, ¿no? O cualquier otra persona administrativa. Entonces, en este caso ustedes, ¿qué me van a solicitar a mí y a cualquier otro compañero estudiante o público en general como evidencia? Bien, fíjate que el procedimiento ante la comisión se llama procedimiento de queja. Con nosotros se llama queja el procedimiento. Te cuento rapidísimo el procedimiento de queja. Tienes un año para presentar el procedimiento de queja. Una vez que fuiste vulnerada en tus derechos, tienes hasta un año para presentar la queja. Así señala la ley en general, salvo que sea una violación gravísima a los derechos humanos, ¿no? Que entra en un topo distinto, ¿no? Por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, ¿no? Son como un topo de que se considera muy grave la violación de derechos humanos, y ahí la persona puede poner la queja incluso aunque haya pasado el año. Pero en regla general vas a tener un año para ir con nosotros a presentar la queja. ¿Cómo la vas a presentar, Lía? La puedes presentar, dice la ley, tiene que ser muy accesible, muy asequible el procedimiento. Puedes ir a la oficina, en Ensenada tenemos una oficina, puedes ir físicamente, es en la Villa Floresta, Plaza Floresta, ahorita les consigo el nombre, discúlpenme, googleenmelo ahí. En Ensenada tenemos una oficina físicamente, pero en los demás municipios también, o sea, cada municipio tiene una oficina de la Comisión de Derechos Humanos para que las personas la puedan interponer de manera presencial. Se te asigna un abogado que se le conoce visitador como visitador o visitadora, quien va a llevar tu procedimiento de investigación. Eso es en caso de que lo lleves de manera física. También lo puedes llevar de manera al procedimiento por escrito. Escribir la queja y ponerla en manos de la comisión. También la puedes presentar por correo, por teléfono, por Facebook, por redes sociales, dice la ley. Entonces, cualquier medio idóneo, dice la ley, ¿no? Para que tú sepas que tienes una amplia posibilidad de ser escuchada por cualquier medio que sea más fácil para ti. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, primero, que en la comisión no proceden quejas anónimas. La queja nosotros tenemos que saber quién se está quejando, ¿ok? ¿Qué necesitamos? El nombre de la autoridad, ¿no? Entonces, el nombre de esa persona, el nombre a quién está señalando, ¿no? O si es un policía, bueno, de pronto se torna difícil, ¿no? Conocer el nombre del policía, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos? Modo, tiempo, lugar. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Cuándo pasaron los hechos? ¿Cómo pasaron los hechos? Etcétera. ¿Qué evidencia nos puede funcionar? Pues también testigos, ¿no? Claro que los videos funcionan. Claro que los procesos de los temas de audio y los temas de mensaje en redes también pueden funcionar. Toda esa evidencia que tú vas a señalar con tu abogado visitador o visitadora, a él le va a tocar informar a la autoridad, porque la autoridad tiene derecho a defenderse. Nosotros le vamos a decir a la autoridad, oye, hay una queja sobre estos hechos. Tú tienes que contestar, autoridad. Y los que son autoridades van a tener un periodo para contestar ese procedimiento que tú pusiste. Regularmente les damos 10 días naturales para que contesten, ¿no? Llega la queja, y si tú como autoridad fuiste señalada, te va a llegar un oficio de parte de la Comisión de Derechos Humanos en donde te van a requerir información o informe justificado. Si la autoridad no contesta, se van a tomar por cierto los hechos que dijo la quejosa, ¿no? Porque muchas veces las autoridades no contestan, les vale y no contestan, ¿verdad? Entonces, Lía, cualquier medio de
de evidencia, como la testimonial, como la grabación, porque sí es cierto, Lía, cuando es la palabra tuya contra la de una autoridad, lamentablemente a veces no podemos dar con la violación de derechos humanos, ¿no? O sea, pasa. A veces hay asuntos que lamentablemente tenemos que cerrar porque no tenemos la suficiente evidencia para acreditar ese hecho. Entonces, como tú dices, sí puede ayudar pues esa parte, si hay un video, una grabación y demás, ¿no? Sí puede ayudar mucho. Sí nos puede ayudar mucho a nosotros en el proceso de investigación. Testigos, tus testigos, ¿no? Pudiera ser. Entonces, pues bueno, ese es el procedimiento de queja ante la comisión. No somos una autoridad judicial, o sea, nosotros no tenemos la facultad para correr o encarcelar a alguien. Nosotros emitimos recomendaciones, pero sí tienen fuerza nuestras recomendaciones, una fuerza moral importante. Y siempre le pedimos al jefe de esa autoridad que lo investigue, ¿no? Por los hechos que señaló, ¿no? Pero la lucha social, Lía, es muy importante. Yo estaba viendo los temas, por ejemplo, de tendederos. ¿Sí vieron los tendederos? O ABC es una lucha social, ¿no? Me sorprendió ver a varios académicos que fueron sancionados, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa es mi respuesta, Lía, para ti. Tenemos un año para presentarla. Ok, gracias. Es que ahorita mientras lo escuchaba recordé mi época de secundaria, de prepa. Entonces, fue apenas ayer. Y había un profesor que le decíamos Zorrorain, ¿no? Precisamente su apellido era Satarain, y le decíamos Zorrorain, porque pues sí, era pues zorro, ¿no? Aprovechaba y nos tocaba a las estudiantes que teníamos la falda, pues yo en aquella época era más tímida y usaba la falda bajo la rodilla, entonces se entregaba bien las cuentas de matemáticas, pero pues no pasaba del 8. Y a los hombres, mis compañeros homosexuales les decía, perdón por la palabra, no, voy a repetir lo que decía, pero decía Vamos con el ti. Así, no, decía la palabra jotos. Ajá, que es homofóbica, ¿eh? Ajá, es homofóbica. Es homofóbica. ¿Ya? Entonces, no es mi palabra, me disculpo, pero pues es lo que decía esta persona y pues los trataba mal, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces pues no teníamos eso. Y ahorita aprovechando que hay personas que nos escuchan en redes sociales y que esto va a llegar a jóvenes de secundaria, de prepa o de más edad, por eso sé que hago esa pregunta. Porque en aquel entonces pues nosotros nos quedamos callados, o sea, todo el mundo sabía lo que hacía ese profesor y pues nadie hizo nada, ¿no? Yo me quedé con mi 8 y pues preferí el 8 a que me manoseara el profesor, ¿no? Y yo seguí usando la falda y demás, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la respuesta. Un placer. El tema del acoso, hostigamiento, tenemos que diferenciarlo, ¿no? Acoso es una conducta reiterativa, lasciva, que se da entre pares, y hostigamiento es una figura lasciva que se da de manera vertical por parte de una figura de una autoridad. Es más sancionable el hostigamiento. Un servidor público que se le acredite el hostigamiento, aparte de pisar el terreno penal, puede ser inhabilitado de la función pública. Pero eso muchas veces se lo debemos a esos movimientos de muchas veces los tendederos creen que son recientes. Los tendederos son de los años el primer tendedero fue en 1978, si no mal recuerdo la fecha, fíjate. Y fue una mexicana, fue una mexicana, una artista mexicana que los implementó. Entonces, sí, ese es el procedimiento de queja ante la comisión, un año para presentarlo, y ahí está nuestra página de internet, www.derechoshumanosbc.org, porque por ese medio también se puede interponer. Gracias, César. Aprovechando que acabas de mencionar, esa es una tarea pendiente que asumo para nuestro instituto. Te vamos a volver a invitar para que hables de acoso, de hostigamiento y para que hables también de aislamiento social. Es sumamente importante, son tipos de violencia que generalmente vemos en la universidad, en nuestra universidad, que también es tuya, y de la cual también necesitamos aprender muchísimo en esta idea de
lo que hablábamos hace un ratito del bienestar de todos y de la educación para la paz. Es correcto, ¿no? El bienestar, doctora, tiene que ver con el trato digno, generar condiciones de bienestar en todas y en todos. Ese es un compromiso nuestro. Ya estamos trabajando 2 cuerpos académicos de este instituto precisamente en los 2 temas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Uy, Perdón. Gracias, Rubén. César, bienvenido al Senado nuevamente. Mi pregunta es con relación al tema que mencionabas hace un ratito de cuando una persona se puede cambiar el nombre y hacer los ajustes en sus documentos oficiales. ¿Hay un proceso antes de poderlo hacer ante el registro civil? Sé que ahora es más sencillo, obviamente no se volvió sencillo, pero ¿hay algún proceso como la persona tiene que ir a una consulta terapéutica con un terapeuta, algo para poder solicitarlo en el registro civil? Fíjate que no, es por tu propio derecho que la persona va a ir para hacer la adecuación del acta de adecuación sexogenérica en el acta. Muchas veces lo que pasaba en registro civil es que no les reconocían el derecho, entonces ahí iban a la comisión a que la comisión interviniera en ese sentido, ¿no? Intervenimos pocas veces porque la verdad que el registro civil hace la adecuación. Ahora, en términos oficiales, o sea, tenemos que también ser claros de que si una persona, ¿verdad?, no hace la adecuación del acta, adecuación sexogenérica en el acta, sus documentos, como el título, va a salir con el nombre legal. Los documentos van a salir con el nombre oficial. Entonces, la adecuación que hacemos en el salón es, en el salón la adecuación del nombre, ¿no? Pero en los documentos oficiales, si no se hace la adecuación sexogenérica en el acta, va a salir el título con el nombre oficial, ¿no? Entonces, no, Julia, no es un tema que tenga que ir a terapia, es una decisión individual. Esa persona seguramente hará el proceso de la adecuación sexogenérica, porque a veces el nombre en el acta de nacimiento ayuda al tema de la inclusión. No, mira, ya mis documentos son totalmente como mujer. Muchas personas muy rigurosas, les gusta que le enseñen el INE como mujer o como hombre, ¿no? O el acta de nacimiento, les gusta. Entonces, si hay alguna duda, lo que sí te puedo decir es que la comisión puede incluso hacer un acompañamiento al registro civil. O sea, si una persona tiene una duda de cómo es el procedimiento, la comisión puede acompañar a esa persona, apoyarle en esa gestión, ¿no? Para que se sienta acompañada en ese sentido, ¿no? Pero no hay motivo para mandar a terapia a alguien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. O menos que ya fueras a cerrar. No. Juan Carlos Rodríguez, César, no sé si hay un estudio o conoces de un estudio en que puedan estimar o si existe el dato de las quejas que se deberían de presentar a las quejas que se presentan. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ¿por qué no interponen quejas? O sea, ¿cuáles serían las principales razones por cuales las personas, ante un hecho de violentar sus derechos humanos, no presentan una queja ante la comisión? Muy buena pregunta, doctor, muy buena reflexión. Pues resulta que la segunda te la puedo responder más fácil, doctor. ¿Por qué la gente no denuncia? ¿Por qué la gente no se queja? Primero, porque la gente, hay un desconocimiento. Muchas veces las personas no saben que hay una comisión de derechos humanos y menos que hace. A mí me han dicho recursos humanos. Ahí viene el de recursos humanos. Y yo, no soy de recursos humanos. No conocen la comisión y tampoco saben cuáles son sus facultades legales. No saben qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros límites jurídicos. Pero también tiene que ver con un hartazgo social
en el que las personas desconfían de las autoridades. Es decir, la gente no va y denuncia, no solamente el tema de la comisión, doctor, no denuncian a la fiscalía porque no le tienen confianza a las autoridades, porque dicen que le van a invertir 2 horas para poner una denuncia y porque dicen que por ahí, doctor, te voy a conseguir ahí esta es una presentación que yo hice sobre justamente el tema de la corrupción y que justamente por ahí di con algunos datos de por qué la gente no denuncia. Más que ahorita no me acuerdo exactamente el estudio, ahí tengo la presentación, en donde las personas ya que le invierten mucho tiempo a poner una denuncia, pues, eso las como que las desanima, ¿no? Pero sobre todo el tema de que, ok, pongo la denuncia y luego, no tengo una justicia, ¿verdad? El 9 de cada 10 asuntos en México, no hablo de la comisión, pero 9 de cada 10 asuntos quedan en la impunidad. Entonces, es muy lamentable, pues la gente no confía en las autoridades, pues por eso no denuncia. En el caso de la comisión, ¿por qué no se queja? Porque puede ser parte de lo mismo, puede ser parte de un desconocimiento de las autoridades, puede ser parte de normalizar algo. Por ejemplo, ¿por qué no hay tantas quejas de chicos de secundaria, ¿no? Que están siendo hostigados por parte de un maestro porque no saben qué es el hostigamiento. O sea, no saben qué es esa figura y que esa persona está cometiendo una agresión a sus derechos humanos, ¿no? No lo sabe. ¿Por qué? Porque el adolescente confía en la figura de autoridad. O sea, los primeros asuntos de hostigamiento, nomás para señalar esta parte, y nada más esta parte quiero señalar, gracias a esos movimientos se coloca en el Código Penal el tema del acoso y hostigamiento sexual, o sea, como figura jurídica, como delito. O sea, si no hubiera habido esos movimientos, no se configura el delito, ¿no? Entonces, esa presión social. Y la otra, doctor, yo lo que le puedo decir es que ante la Comisión de Derechos Humanos llegan al año más o menos, un estimado de 3,500 asuntos al año. No tengo un dato de cifra negra, tal vez, o no sé cómo llamarlo, de los datos de que no se denuncian, pero más o menos a la comisión llegan como 3,500 asuntos al año. No todos llegan contra diferentes autoridades, no todos llegan a una recomendación, a una sentencia de la comisión, porque muchas quejas se concilian. Nosotros somos una autoridad conciliadora. A ver, es que el maestro dijo esto, la alumna dijo esto, ¿se puede conciliar el asunto? Sí se puede conciliar, entonces conciliamos y el expediente se cierra. Muchos asuntos se cierran por la negociación, ¿no? Esa parte. Cuando no se puede, pues sí, podemos llegar a emitir una recomendación. No es una sentencia, es una recomendación que tiene una fuerza moral, que tiene una fuerza de los medios de comunicación, de la sociedad civil organizada. Entonces, en la segunda respuesta, más o menos, doctor, puedo concluir esa parte. La gente no conoce sus derechos en muchas ocasiones. No confía en las autoridades, esa es otra, por el grado de impunidad. Y en la primera sí te quedo más corto, doctor. No conozco la cifra, cuál será la cifra, pero más o menos te puedo dar un estimado de cuántos asuntos llegan al año. Entre 3,000 y 3,500 asuntos al año nos llegan a la oficina, más o menos. Aprovechar rapidísimo. Sí. Si lo tienen tipificado, Por tipo de violación. lo tenemos, eso es muy importante, y ahí sí, si usted quiere información, se lo pedimos a la unidad de transparencia. Sí lo tenemos tipificado por el tipo de violación, el hecho violatorio y la autoridad señalada. O sea, tenemos un departamento de estadística, se llama, el departamento de estadística que le hago promoción, a ver si no me dicen los de estadística, ¿para qué me van a pedir más información? ¿No? Porque luego llegan los académicos y académicas a pedir información pública, ¿no? Que el derecho a la transparencia, pues es su derecho, ¿no? Resulta que un académico que está estudiando, o un maestrante está sacando su investigación y nos solicita información a transparencia de cuántas quejas han llegado sobre violación al derecho fulano. Y el departamento de estadística va y le da la estadística. ¿Cuántas quejas han sido contra policías municipales de Tijuana? El departamento de estadística te va a dar
el número de quejas en el periodo que tú le señales, ¿no? De pronto nos llegan del 2020 al 2024, ¿no? Ahí nos tienes ahí buscando la información. Pero tenemos que contestarla porque es un derecho humano la transparencia y el acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, doctor, si usted necesita algún tipo de información de cuántas quejas contra el sector educativo, contra el sector seguridad pública, contra el área médica, usted lo puede solicitar por transparencia y ahí le van a dar los números, porque tenemos una base de datos estatal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Maray. Me gustaría compartir esta duda con respecto pues, a esta transición, este cambio de genitales, digamos. No sé qué hay al respecto en torno a qué edad o qué señales del desarrollo cognitivo son los que se toman en cuenta con el objetivo también de no atentar con esta diversidad, porque es un proceso delicado este cambio. Entonces, nos comenta casos que desde preescolar ya se han visto estos indicios de esta identidad. Entonces, en este sentido, y esto con respecto a que posiblemente a lo mejor yo veo desde un niño y yo lo apoyo totalmente, pero ¿qué pasa con esos casos que ya crecen y cambian? Y resulta que no era lo que querían, ¿no? Porque también eso yo creo que los impacta a ellos. Entonces, ¿hasta qué momento nosotros también como responsables de estas nuevas, de estas infantes, digamos, hasta qué punto se puede decir que se pueden hacer llevarlo con un doctor porque, o sea, siento que es una responsabilidad tanto del doctor, pero también de los padres de familia para saber en qué momento sí es recomendable hacer ya estos cambios. Transición. Exacto. El reemplazo, sustitución hormonal. Exacto. Sí, mira, estoy así como tratando de buscar, porque sí hay una edad jurídicamente hablando. En cuanto a la identidad y que la persona se viva y se hagan las adecuaciones sociales, ahí no tenemos problema, ¿no? Las adecuaciones sociales de ser tratada como mujer y demás, porque las personas, bueno, yo no soy psicólogo, pero ¿a qué edad se empiezan a identificar? ¿Tú eres psicóloga, doctora? Bueno, ¿hay psicóloga acá? Doctora, ¿cómo a qué edad más o menos? No sé si sabe, ¿verdad? ¿A qué edad se empieza una niña, niño a identificar? ¿4 años, 5 años, más o menos? Bueno, es que ya por sí solo ya es en la edad de la pubertad donde ya tienes más identificado. Bueno, la edad de la pubertad viene más la orientación, que me gusta, pero en la identidad de soy niño, soy niña viene más temprano. Entonces, como a los 4 años, ¿no, doctora? 4 años, por allá, ya me dijo que sí la psicóloga. Entonces, como a los 4 años, si tú vas a un preescolar y a un niño le dices niña, el niño te va a decir, no, yo no soy niña, yo soy niño. Entonces, la identidad viene como desde los 4 años, como se empiezan a identificar. Ya la orientación, Lía, que tú señalas, viene más adelante. ¿Qué me gusta? Ya viene más adelante. Estoy buscando, compañera, como la edad, pero sí, jurídicamente hablando, hay una edad mínima para hacer el proceso de hormonización, que si no mal recuerdo, ahorita te lo voy a decir al tanteo y si alguien me lo googlea está muy padre, si no mal recuerdo viene como a los 16 años, los procesos de hormonización. ¿Y sabes qué? Tiene que ser, si hay un candado ahí, dice que tiene que ser bajo el apoyo de papá, mamá, o sea, la firma de papá, mamá, el proceso de hormonización. Estoy tratando de acordarme si es a los 16 años, según yo sí. O sea, no vamos a hormonizar a niños y niñas muy pequeñas porque, ¿por qué? Porque médicamente hablando no sería lo mejor, lo más viable. Entonces, más o menos recuerdo que anda con 16. Ya me lo
comprobaron. ¿Cuál es la fuente? Ay, como investigadores ocupamos la fuente, ¿no? ¿No? Vagabundo. No, más o menos yo me acordaba que el proceso de hormonización, porque al final de cuentas, el reemplazo, la sustitución hormonal tienen que ser bajo estricta supervisión médica, porque si no le puede causar un trombo que le puede mandar a la muerte. Entonces, 16 años puede ser el proceso de hormonización, ¿sí? Bueno, esa es la edad. Más pequeñitos, más pequeñitas, no. Hacemos adecuaciones sociales para ser tratada como mujer, sí, claro que sí, pero ya procesos de hormonización ya tienen que ver más a los 16 años ahí, ¿sí? Por ahí seguramente hay que echarnos un clavado a la ley Ley General de Salud, seguramente también. Pero bueno, ya me lo confirmaron las compañeras, gracias. Muchas gracias, César. ¿Otra pregunta? En línea no tenemos preguntas, ¿verdad? No vi. Ok, muy bien. Bueno, pues en esta conferencia hemos explorado la riqueza de la diversidad sexogenérica y cómo ésta se manifiesta en una multitud de formas de vivir, pensar y de actuar. Reconocer estas diversidades implica admitir que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin la incidencia de nadie. La igualdad de género es fundamental para garantizar que todos los hombres, mujeres y personas con diversas identidades de género tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos humanos. A medida que avanzamos hacia un futuro mejor, recordemos que la lucha por los derechos humanos nunca termina. Entonces, sigamos trabajando juntos para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Además, quiero enfatizar a la importancia del bienestar y de la educación para la paz en este contexto. La educación para la paz no solo se trata de transmitir conocimientos sobre los requisitos, obstáculos y posibilidades para lograr y mantener la paz, sino también de cultivar habilidades reflexivas y participativas para aplicar ese conocimiento en la superación de problemas y conflictos. La educación para la paz nos prepara para imaginar y construir realidades mejores, cultivando disposiciones y actitudes necesarias para emprender acciones transformadoras hacia un cambio pacífico. De la plática de César, quiero resaltar que nos dijo varias veces, hagamos más acciones afirmativas, positivas. Y también dijo, afortunadamente, los derechos progresan. Te agradecemos muchísimo, César, que hayas estado esta tarde con nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de que seas un cimarrón. Muchas gracias. Bueno, tenemos una constancia para ti, la voy a leer. Dice Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorgan la presente constancia al licenciado César Adrián Grijalva Soto por haber impartido la conferencia Derechos Humanos y Diversidad Sexogenérica, evento organizado en el marco de las actividades de la campaña Orgullo Diversa o ABC, por la realización plena del SER en Ensenada, Baja California, 22 de mayo de 2024, y firma nuestra directora, la doctora Hernaluna Serrano. Muchas gracias. Sí.